quedabas con ese frío, que es decir, cuando uno se moja en Europa, que tiene que ir corriendo a cambiarse, ¿no? Yo sabía que... Y lo otro era la reverberación. Entonces tú veías una cosa que reverberaba y se montaba a una altura considerable. Entonces ese mundo casi, mundo abstracto, si se puede decir, un mundo casi inmaterial, me fascinaba entrar en ese mundo, pero no sabía por qué. Sobre todo cuando llovía o cuando hay momentos sin llover el sol hacía reverberar. El hecho de sentirme dentro de la reverberación. Todo eso pasó entre los 10 y los 12 años, que yo tuve ese periodo de viaje. Yo tuve 2 años siendo el correo de mi casa. Yo siempre cuento, era la fascinación que yo sentía cuando andaba con mi burrito. Yo tenía 8 horas de viaje, ¿no? Y cuando el burrito estaba cargado, yo iba a pie detrás, hasta la casa de campo, una pequeña casa que teníamos todos en familia, porque todo se hacía todo en familia, éramos una familia muy unida. Y yo era el mayorcito de, de los varones cuando nos instalamos en esa región. Y había que traerle productos aquí a Ciudad Bolívar a la Soledad para venderlo. Ay, tus ojos, el verde esmeralda que brota del mar. Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. Y en la carencia de tu voz divina la rima de amor. Después me lo contaron. Soy el más viejo recuerdo. Después, recuerdo mucho, cerca de la Plaza Bolívar vivíamos en un momento dado, porque vivimos en muchas partes, vivíamos cambiando. No teníamos casa propia y siempre se alquilaba. Y una de las cosas que mi mamá la desesperaba era que yo vivía rayando las paredes. Y bueno, tenía que pelearse siempre con el dueño de la casa, tenía que pintar constantemente. Y decía eso de que estuvimos hablando, no sé dónde tú lo leíste, pero es verdad. Ella decía con una especie de melancolía, de tristeza. ¿Quién pudiera raspar esas paredes para ver los burritos que pintaba mi hijo cuando estaba chiquito? Y eso me conmovía mucho, ¿verdad? Porque ella nunca pensó que yo podía vivir de eso. Y cuando yo le dije que yo venía a estudiar a Caracas, artes plásticas, bueno, eso fue una tragedia. Las hermanas de mi madre se pintaban, sobre todo los labios. Entonces él escogía la pintura de los labios y rayaba chiquitico, rayaba las paredes, todas las paredes, todo lo rayaba. Y encontraba una mesa, esto aquí lo rayaba, y encontraba ese piso y lo rayaba, me consta, lo sé. Estaba chiquito, que no hablaba bien, y decía que iba a ser pintor, que iba a pintar. Pintó, pintor. Cierto, desde que nació él es pintor. Cuando ella cuenta la historia, se estaba inaugurando el museo de Ciudad Bolívar con la colección nuestra, bueno, que era ya un resultado positivo. Y ella lo contaba así con melancolía, así un poco como diciendo yo soy un poco culpable en un momento dado de haberme atravesado en la vida, pero yo le dije, no, nadie se atravesó, yo le decía. Y yo siempre, así a mí siempre me gustó pintar, le decía. Para mí fue un gran placer. La lluvia me encantaba, aunque me mojara. Bueno, también había el aliciente que inmediatamente de la lluvia venía el sol y te secaba. Sino que no quedabas con ese frío que es cuando uno se moja en Europa, que tiene que ir corriendo a cambiarse, ¿no? Y
La historia de la niebla, cuando invade todo, inclusive las casas, desaparece todo, pero uno sabe que está allí, pero está desaparecido y se hace una especie de unidad cósmica, algo así, que yo supongo que debe ser en el espacio intersideral, deben pasar cosas como esas. Pero ahora, ¿por qué esas cosas? Y yo cuento también mucho. Yo leía en esa época, leí la Divina Comedia. Te voy a mostrar en el árbol donde yo me montaba para leer, para que nadie me molestara, porque además les parecía un poco ridículo que yo estuviera leyendo eso. Bueno, yo recuerdo todo, porque yo en esa época yo era una esponja. Yo tenía 12 años, ¿no? Y todo eso me encantaba, pero tenía una preocupación siempre. Y para mí era un susto terrible la figura de Dios, el Señor castigador, el Señor bravo. Y yo vivía esa angustia, no te puedo imaginar cuándo lo encontrara, cómo iban a recibir a Dante, cómo que le iban a... Resulta que cuando llega Dante, Dios es una inmensa luz, son círculos de luz, y luz, ¿no? Era la divinidad, era inmaterial. Eso para mí fue un descanso inmenso de niño. Viendo la mano sobre el corazón, quisiera decirle al compadre que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire. Yo no he tenido tiempo de ocuparme más de mis raíces porque yo creo que mi misión es ocuparme de lo que está afuera para traerlo para acá. Yo no busco lo que yo poseo, yo busco lo que yo no poseo. Es un comportamiento que me ha facilitado para poder meterme en complejidades que yo ni las soñaba en un momento dado. Todas estas cosas eran cosas que hubo que inventarlas y hacerlas realidad. No realidad, hacerlas presencia. De mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Nos conocimos desde niños en la calle Santana. La calle Santana fue una de las calles más importantes de Ciudad Bolívar porque era la puerta de entrada y salida de la ciudad. Lo más importante de la calle Santana no era el tráfico, sino la gente que vivía en la calle Santana. Era como una sola familia. La familia de los Inati, la familia de los Rodríguez, la familia de los Morales. Era una sola familia y ahí nació Soto y ahí nos criamos juntos a la orilla del río. La calle Santana queda a la orilla del río Orinoco. El Orinoco tal vez es la fuerza, ¿no? Atravesar el Orinoco era siempre un reto para los niños, sobre todo los que nacieron a orillas del Orinoco como yo, que vivíamos allí, que nos criamos. Yo salí de la Laja de la Zapuara, que fue muy célebre, ahora la cubrieron para hacer una avenida. Era preciosa, porque esa región es toda una piedra. Nos fascinaba. Y eso yo la recuerdo, yo sueño mucho con ello y con el Orinoco y los remolinos preciosos que se hacían, porque era la parte más estrecha. Entonces el río hacía remolinos muy grandes que había que atravesarlos con un gran conocimiento del fenómeno, porque si no te chupaba el remolino y te ahogaba. Y uno lo aprendía de niño todo eso. Vivir allí, bañándome todos los días en el río, pescando en el río, era para nosotros también el maná. Cuando llegaba el mes de agosto se comía el pescado que uno quisiera gratis, porque se pescaba tanto, se veía el río rojo con las tapuaras, por ejemplo, se veía el color rojo. Todo eso tiene su mito, su misterio, su relación inclusive con eso, con la comida, con la manera de sustento. Eso es el Orinoco para mí. Yo he sentido 2 veces en mi vida ese estado de levitación. En Ciudad Bolívar tuve como una semana que yo me sentía el hombre más libre del mundo. Yo sentía que yo estaba planeando, ¿no? Sentía verdaderamente.
A veces me acostaba y sentía como si se me levantara el chinchorro y flotaba. Una sensación tan bella. Yo nunca pensé que podía salir de Ciudad Bolívar. No había beca para pintura en Ciudad Bolívar, pero yo fui a ver a Mario Briceño Irigoyen, que era el gobernador. El hombre se conmovió conmigo y además como veía que yo dibujaba mucho, yo había un paquete de dibujos. Y me dijo, mire, jovencito, aquí no hay beca para el arte, pero si usted quiere yo le doy una beca de 90 bolívares de una persona que estudiaba en el Mácar, estudiaba para maestro, acaba de graduarse, tiene la beca. Le dije, deme lo que usted quiera, pero yo quiero irme. Y con esa beca me vine yo a Caracas. Estudiábamos en el día todo lo que se llamaba arte puro, para ser pintores, escultores, y en la noche un curso de formación de profesores de educación artística que no había. Nosotros salíamos a la escuela a las 10:30, 11, y entrábamos en la mañana a las 9, así que pasábamos todo el día. Para mí fue un recuerdo fantástico, los 5 años que estuve en la escuela trabajando día y noche. Cuando yo llegué muy joven del Tocuyo en el año 45, me encontré con Soto, que había hecho lo mismo, que venía de Ciudad Bolívar. Ambos veníamos a estudiar pintura. Y habíamos hecho un trabajo común en nuestro pueblo, que era el de pintar los carteles para los cines. Él pintaba carteles en Ciudad Bolívar y yo en el Tocuyo. Y desde entonces hemos sido amigos inseparables prácticamente, porque cuando él se va después a Maracaibo y después se va a París, nos encontramos en París. Nosotros somos 5 hermanos, ¿verdad? 4 varones y yo. Y de mis 4 hermanos, mi mejor relación fue con Jesús. Se preocupaba mucho por mí porque era la única hembra y él el mayor. Entonces, donde quiera me acompañaba a los bailes, a las fiestas. Soto, hay veces que se quería ir de parranda y bailaba hasta el amanecer enfrente del río, ahí enfrente de un hotel Bolívar, y la gente lo veía y él bailaba, tocaba su guitarra y la gente lo rodeaba. Él se metía en la pulpería de un hermano mío, David Inati, a aprender a tocar guitarra con un método, esos métodos de aprender guitarra. Y ahí pasaban horas ellos dos aprendiendo a tocar guitarra con unos métodos. Quería tocar guitarra. Había en la época unas cajas de sardinas de metal que eran forma ovalada. Eso no lo he visto más nunca. Eso se perdió, había bastante que comer allí, porque eran grandes así, tenían como 20 centímetros. Y con eso yo fabricaba mis guitarritas. Pero yo nunca pude comprar una guitarra en la época, eso costaba mucho dinero. Por fin encontré un amigo que me prestaba su guitarra y me enseñó a acompañar las primeras canciones, los primeros acordes. Y vine a Caracas y me encontré con Carlos Cruz Diez, que también le gustaba la música, y me presentó al maestro Nieves. Un año después de haber comenzado con el maestro Nieves, Cruz Diez se compró un pianito y me vendió su guitarra. Así empecé, fue mi primera guitarra, yo tenía más de 20 años. Y fui a Maracaibo con la idea de estudiar y me encontré un profesor, pero el profesor era sordo y entonces era una cosa terrible. Él seguía más o menos los dedos y suponía que yo lo estaba haciendo, pero yo me daba cuenta que él no oía. Afortunadamente, cuando llegué a París me dije, yo voy a buscar a alguien que me enseñe, y tuve de nuevo suerte,